Entonces, bueno, a una abrebocas de lo que se viene a continuación para aclarar, eh, digamos como para afianzar un poco a qué más nos vamos a enfrentar ahorita. Nosotros tenemos una Y, cuando tenemos una Y, y nosotros sabíamos que esta variable era una variable continua, ¿cierto? Nosotros podríamos haber, le dijimos muchas cosas, nosotros identificamos ya estas variables a ojo cerrado y entonces es longitudes, temperaturas, distancias, grados, ¿cierto? Muchas cosas pueden llegar a ser esas variables que nosotros estudiamos, que eran de nuestro interés. Entonces nosotros podríamos decir cómo es la longitud, cómo es la temperatura, la distancia, los grados de cierta situación, dependiendo de las variables X, ¿cierto? Fue lo que hicimos. Pero ahora Y se va a comportar de una manera diferente. Va a ser una variable dummy. Es decir, va a tomar dos valores, 1 y 0. 1 cuando tiene alguna característica que para nosotros es de interés. Entonces, por ejemplo, presenta la enfermedad, ¿cierto? Esa es la característica de interés para mí. Otra podría ser está embarazada, por ejemplo. O, por ejemplo, algo de un banco. Entonces, el banco dice clasificación 1, le puedo prestar el dinero, ¿cierto? Entonces el banco llega y dice, presto dinero. 0, no presto dinero. ¿Listo? Entonces, así vamos ahora a trabajar nuestras variables. Y esas variables ya no se pueden trabajar, se pueden trabajar en el mismo modelo de regresión lineal, pero lo que les dije la última vez, lo vamos a generalizar para que nos quede un modelo más bonito y no quede como unos y ceros, o sea, o la respuesta es 1 o la respuesta es 0, sino que quede en un rango entre 1 y 0. Y como va a quedar dentro de un rango de 1 y 0, vamos a trabajarlo como una probabilidad. Entonces, en otras palabras, vamos a estar eh, diciendo si bajo ciertas características X a un individuo se le puede dar el préstamo o no. Entonces, por ejemplo, esto va a ser que Y, por ejemplo, tome un valor de 0,95, ¿cierto? Entonces uno ahí ya puede hablar de, uno ya, el término le es familiar, una probabilidad. Y como esta probabilidad va a estar ligada a si le presto o no dinero, entonces va a haber una probabilidad alta de que bajo estas características yo le preste dinero a estos individuos. ¿Listo? Entonces esa va a ser la nueva naturaleza de nuestra variable Yumi, de nuestra variable Dum. Va a ser una variable categórica, que va a tomar valores 1 y 0. Entonces se preguntarán, ¿y si toman más categorías, yo qué hago? Bueno, pues para eso existen otros modelos que son eh, generalizaciones, de hecho, de este modelo que vamos a ver, porque entonces ya se le conoce como un modelo multiclase. Entonces es, por ejemplo, uno, si le presto, dos, si no le presto, tres, si por ejemplo le puedo prestar, pero tanta cantidad entre un rango, ¿cierto? Entonces, en eso, pues no sé aquí, pero entonces eso sí también se puede hacer. Bueno, entonces la regresión lineal logística, digamos, nosotros trabajamos este modelo de regresión lineal, tal cual como lo vemos acá, ¿cierto? Y entonces ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si la respuesta es lo que acabamos de decir? No es continua, sino es discreta. Entonces, fíjense, yo aquí voy a tener 1, por ejemplo, mi nueva variable es 1 si las mujeres tienen una, eh, ¿cómo se dice? Si el embarazo se da, si el parto se da antes de las 38 semanas, y 0 si el embarazo, si el parto se da después de las 38 semanas. ¿Listo? Entonces aquí hay un truco que les voy a enseñar, y es que uno puede discretizar una variable continua. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan el vector Y, que son las semanas de varias observaciones que yo hice, entonces, por ejemplo, una mujer tuvo el bebé a las 38, otra a las 37, otra a las 29, otra a las 40.
¿cierto? Entonces, fíjense que esto es una variable continua, pero yo la puedo discretizar de cierta manera, como vemos acá. Entonces, yo digo, bueno, si genero un nuevo vector del y, entonces el y va a ser, si la variable y continua acá es menor a 38, entonces yo voy a poner 1. Entonces, miren, este es menor o igual a 38, sí, 1. Este es menor o igual a 38, 0. Este es igual o menor a 38, 0. Este es menor o igual a 38, 0. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Estos sí son menores. 1 y 1, ¿cierto? Entonces vamos a tener esa clasificación. Así podemos discretizar y tomar decisiones de otra manera. O sea, digamos, no nos interesa predecir en cuánto va a tener el parto, sino si va a ser pretérmino o va a ser el término completo. Entonces, esa es otra manera de ver la variable X. Y es un truco para cuando uno quiere tomar una decisión mejor. Por ejemplo, el banco. Entonces, no me interesa que el rating que alcance la persona, sino si yo le voy a prestar sí o no dinero. Entonces, hago esta misma estrategia. Voy y marco 2 puntos donde yo pueda decir, de aquí hacia allá, el individuo me presenta un riesgo en el rating. Eh, entonces allí no presto dinero. Del otro lado, entonces, pues es como más, tiene más, ¿cómo se dice? Tiene más dinero, más, sí, más dinero para pagar. Entonces, se le puede hacer la vuelta. Entonces, bueno, aquí la variable, como se dan cuenta, ya no se va a poder usar un modelo de regresión lineal tal cual como este, sino que vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Entonces, bueno, otro recorderis que es muy importante. Como nuestra variable y va a tomar valores de 0 y 1, a nosotros nos va a interesar es más 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta va a ser la variable o la característica de interés que nosotros vamos a evaluar. Entonces, por eso otra vez, la enfermedad, si está embarazada, si presenta el riesgo, si yo le puedo prestar el dinero, ¿cierto? Entonces, esta característica es si la va a presentar y 0 si no la va a presentar. Entonces, por ejemplo, aquí es soltero, muerto, presión alta. ¿Listo? Entonces, que no presente esa condición va a ser que sea casado, que esté vivo o que tenga la presión baja. ¿Listo? Entonces, nos va a interesar es conocer o estudiar la categoría 1. Si definimos el modelo tal cual como lo hemos venido trabajando, pues se puede hacer, pero entonces tenemos que tener en cuenta que ahora nuestra variable va a seguir una distribución no normal, o sea, la que habíamos visto de que normal, que es centrada en mu con varianza sigma cuadrada, sino que va a ser una variable aleatoria Bernoulli, pues que va a seguir esa distribución. Y como ustedes ya saben, como ya lo vieron, entonces pues esa variable va a seguir este tipo de distribución, ¿cierto? Donde para la categoría 1 va a ser la probabilidad de que y efectivamente sea 1, o también la vamos a llamar pi, y 0 si la probabilidad de que y sea igual a 0, bueno, esa probabilidad sea igual a 1 menos pi, o sea, su complemento. Entonces, nuestra variable y va a ser una variable aleatoria Bernoulli, ya no va a ser continua. Por otro lado, bueno, esto ya es más nuevamente recorderis de su prueba 1. Eh, por definición, entonces el valor esperado de esta variable de interés va a ser la probabilidad de que esa categoría, de que esa variable pertenezca a la categoría de interés, ¿cierto? Entonces, este resultado es el que nos va a interesar y por eso es que les comento que nos interesa la categoría 1, porque la categoría 1 es el valor esperado de que tenga uno, que tenga uno de esa categoría, tenga uno de esa característica, ¿listo? Entonces, por eso el 1 es el que nos interesa prácticamente. El 0 pues nos está diciendo no va a estar en esa categoría. Entonces, entre más pequeño sea este valor, porque como va a estar entre 0 y 1, entre más pequeño sea este valor, eso quiere decir que no va a pertenecer a esa categoría, no va a tener esa característica. ¿Qué característica? Pues que tenga la enfermedad, que sea así, que sea soltero, que esté muerto, que tenga la presión alta y todo este cuento.
Bueno, alguna de ellas, de la que nos estemos interesados en evaluar. Entonces, la cosa viene por este lado. Vale, pi, ¿cómo lo definimos o cómo no lo dan? Buena pregunta. Ya vamos a solucionarlo, ya te lo digo, cómo es que llegamos al valor pi sub i. O sea, cómo llegamos a este valor o cómo lo estimamos. ¿Listo? ¿Cómo lo estimamos? Y eso lo vamos a estimar, ya te adelanto de una vez con cómo montemos esta función de regresión lineal. Así prácticamente es como lo vamos a estimar ese pi sub i para cada uno de los individuos. Entonces, fíjense, la respuesta media va a estar dada por una función de probabilidad y sub i cuando el nivel de la variable predictora es xi. Y entonces, dependiendo de ella, esta probabilidad va a ir cambiando. ¿Qué decíamos antes? En regresión lineal, dependiendo de x, pues lleva a cambiar. Aquí lo que vamos a decir es que dependiendo de x, la probabilidad de que pertenezca a una categoría o a otra, pues va a cambiar. Aquí, esto se me descuadra un poco. Aquí llegamos a dos inconvenientes. O sea, digamos, yo les digo, montemos esto. Fin, se acabó la clase, ¿cierto? Ya, montamos esto y entonces aquí enchufamos pi sub i y estimamos este modelo de regresión lineal y ya. Y hacemos lo mismo en R y listo, ¿cierto? Pero entonces el cuento es que no es así porque aparecen dos inconvenientes. Que los va a, no a detallar, pero simplemente a mencionar. Los términos de error no son normales, que era lo último que dijimos en la clase pasada de los errores de especificación. Entonces nuestros errores no son normales porque pues van a tomar dos valores. Cuando y es igual a 1, entonces por ejemplo, yo voy a tener el valor de 1 y yo predije algún valor cualquiera, ¿cierto? Y el error, cuando y es igual a 0, pues va a ser 0 menos lo que yo haya predicho con mi función. Entonces va a tomar dos valores. Entonces yo como no voy a ver ni un 9 puntos, voy a ver dos líneas en mis errores versus y, voy a ver dos cosas así, ¿cierto? Entonces, por ese lado no me comienza a funcionar tampoco la cosa. El otro es que la varianza del error no es constante, el error queda dependiendo del XY. Este creo que no les puse la literatura, este está en la Kuttner, si no estoy mal. Entonces allí está la demostración tal cual de por qué el error queda dependiendo del XY. Y digamos, estos dos problemas pues se pueden llegar a solucionar, o sea, uno complejizando esta cosa se puede llegar a solucionar, pero hay una que no se puede llegar a solucionar tan fácilmente, que es la más seria. Y lo que pasa es que, bueno, la restricción es la función de respuesta. ¿Qué corresponde a esto? Les acabo de decir que vamos a trabajar en un rango entre 0 y 1. ¿Listo? Pero yo voy a estimar esta función. ¿Cómo es que es? Beta 0 más beta 1 x1, ¿cierto? O sea, estoy usando una función de regresión lineal normalita para mirar cómo es la probabilidad. Si yo hago esto, me voy a salir de este rango que estoy intentando, en el que estoy intentando quedar. Si hago esta función, me salgo de este rango y me salgo de este rango. ¿Cómo así que me salgo de este rango? Pues que yo voy a tener probabilidades más allá de 1 y probabilidades menos allá de 0. Entonces, pues ya ahí de entrada ustedes se espelucan porque eso suena rarísimo. O sea, como yo sé que la probabilidad va entre 0 y 1, pero ¿qué me significa una probabilidad de 1.12 o una probabilidad de 0.24? ¿Cómo así? O sea, que pertenece mucho a esa clase, que no pertenece para nada a esa clase. Raro, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es el gran problema de si hacemos este modelo, que ponemos la probabilidad de que pertenezca a esa clase o a esa categoría de interés en un modelo de regresión lineal tal cual como lo hemos venido trabajando. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos eso, pues nos salimos de las probabilidades y entonces pues ahí nos metemos en problemas de interpretación. Entonces, ¿cuál es la solución? Acotar. ¿Acotar cómo? Pues bueno, entonces yo voy a decir que pues sigo trazando mi modelo de regresión lineal tal cual como lo vemos acá, pero cuando llegue a 1, cuando la respuesta de y sea igual a 1, entonces pues ya, no hay nada más allá, sino simplemente todo es 1.
que si me voy más allá del cero, entonces nada, todo viene siendo cero. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí entonces, por ejemplo, x va a tomar un valor, entonces la probabilidad va a ser esto. Aquí x va a tomar otro valor, entonces la probabilidad va a ser esto. Aquí x va a tomar otro valor, entonces la probabilidad va a ser de 1. ¿Listo? ¿Qué va a pasar en el otro lado? Pues lo mismo. Aquí x toma un valor, probabilidad de tanto. X va a tomar un valor, la probabilidad va a ser de 0. El lío también con esto es que, bueno, solucionamos la cuestión de acotar ahí con algunas restricciones, diciendo, bueno, de aquí a acá, 1 o 0, pero la cuestión es que esto es como muy rígido, ¿cierto? Entonces no necesitamos algo que sea como tan tajante de que X es aquí. Fíjense que todos estos X quedaron de la misma magnitud, o sea, todos los X de acá tienen probabilidad de 1. Y pues quizás no sea así, porque quizás los de acá, los individuos que tengan estas características X, pues van a tener una respuesta de 1, mientras que los de acá pues no va a ser tan de 1. Va a ser como por ejemplo de 0,95 o, eso ya está muy rayado, de 0,95. Entonces fíjense, todos estos van a ser de 1, todos estos, en esta función que estamos trazando. Entonces, no nos interesa eso, tampoco. Nos interesa ser un poco más suaves en la toma de decisiones. O sea, que la probabilidad no sea... Porque entonces fíjese la decisión. Este rango de X, pues la probabilidad va a ser de 1. Y pues eso como que no, porque pues son de todas maneras variables distintas. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es suavizar la cosa. ¿Y cómo la suavizamos? Con una función que tenga esta forma. Una función que de hecho ya les adelanto, se llama logit y que tiene esta forma de S. Entonces, fíjense. Y fíjense, toma diferentes valores de betas que ya vamos a ver cómo los estimamos y cómo los incorporamos. Y fíjense que toma formas muy diferentes. Aquí una súper suave y aquí una muy de tipo S, prácticamente muy similar a esta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos vamos a encargar ahora. Encontrar una función de tipo S que podamos incorporar los betas, que adicionalmente podamos evaluar a diferentes X sin necesidad de que sea tan riguroso, sino que, por ejemplo, aquí fíjense, aquí va a tener, por ejemplo, una probabilidad de 0 algo, aquí va a tener una probabilidad ya más próxima a 1, ¿cierto? Entonces, como que la cosa es más suave, no es como que 1, 1, 1, no, sino pues fíjense, 1, 0, 60 y algo, ¿cierto? Entonces, esa es la intención de montar este modelo. Entonces, bueno, ahí sí la pregunta es, ¿cómo definimos, Dios santo, esta función, ¿cierto? Que pues en la otra era como, bueno, tenemos la función línea recta y pues nos la podemos imaginar y podemos como entender un poco más, pero una función en forma de S, pues bueno, ya de hecho todo esto está solucionado. Eh, entonces aparece la función logit, que es esta que tenemos acá. Si bonita nos va a quedar el modelo. Fíjense, esta función, si la graficamos, va a tener la forma de S. Si la interpretamos, van a tener los betas incluidos. Y adicionalmente, vamos a poder usar esta función para predecir, digamos, cómo va a ser pi sub i dado unas variables x. ¿Listo? Entonces, ahí nuevamente tenemos todo el panorama de la regresión simple y múltiple. Que podemos meter X, podemos interpretar y todo el cuento. La cuestión es ahora cómo interpretamos eso, pero por pasos. Primero, esta función que vemos acá tiene forma de S. De hecho, si ustedes ya lo identificaron, esta forma de S es una distribución normal acumulada. Es prácticamente eso. O sea, podemos usar una función, una distribución normal, prácticamente una distribución normal acumulada, ¿cierto? Donde vamos a tener definidos los parámetros mu y sigma y todo el cuento, ¿cierto? Pero no vamos a usar la distribución normal acumulada porque pues si la usamos no podemos incluir estos señores. Entonces lo que usamos es la función logit, esta que de hecho les puse acá, esta función logit que tenemos acá. ¿Y por qué razón? Pues por esta razón misma que está señalada acá. Podemos incluir los betas.
Esa es la gran función de la logit. Podemos incluir los betas. Incluir los betas, vamos a tener una riqueza grandísima de estos modelos porque los vamos a poder interpretar de maneras bastante interesantes, que es lo que vamos a la otra clase. Entonces, bueno, ahí ya tenemos definida en 1, entre 0 y 1, no hay lío, forma de S, se acerca a 0 y a 1 asintóticamente sin ser tan tajante de que es 0 y 1 y ya se acabó el cuento, sino pues asintóticamente, entonces me da más alternativas para tomar decisiones. Aparte de eso, entonces está la interpretación. Fíjense que esto que haya, los betas quedaron por allá metidos y acá también. Entonces uno dice, bueno, ¿yo cómo interpreto eso? Como o sea, aquí tengo unos betas, allá tengo otros betas. ¿Cómo interpreta eso? Entonces yo puedo hacer una transformación logit de esta probabilidad, o sea, prácticamente aplico una función, sobre esto, que la función es sacar el mentiras, no, sacar el logaritmo natural de esto y de esto, hago unos arreglos bonitos y me queda esto. ¿Listo? Entonces me queda, fíjense lo bonito que me queda. Fíjense que todo este cuento acá arriba y acá abajo y esta vaina súper abstracta me queda como algo que yo ya logro entender mucho más, ¿cierto? Fíjense que me quedó en una línea el beta 0 y el beta 1. Entonces ahí ya podemos respirar un poco y darle una interpretación al beta, que va a ser una relación entre X y una relación entre pi gorrito, guioncito. Pero entonces ahora, ¿cómo así que pi guioncito? Pues pi guioncito es esta cosa aquí loca que vemos acá. ¿Listo? O sea, respiramos un poco porque logramos tener nuestros betas en una forma, digamos, amena para interpretar, pero nos quedamos limitados porque, bueno, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cierto? Antes decíamos, cambia X una unidad, entonces beta cambia, Y cambia tantas unidades dependiendo del beta, ¿cierto? Aquí vamos a decir, X cambia una unidad y esta cosa loca cambia beta unidades. Entonces esta cosa loca le vamos a poner un nombre de una vez. No lo vamos a explicar ahorita porque me gusta detallarlo mucho más en la próxima clase que se conoce como los odds. O sea, la próxima clase vamos a ver todo, nos vamos a concentrar en cómo interpretar el beta. Y para eso entonces vamos a tener que entender qué es el odds y un poco más adelante en esa misma clase el odds ratio. ¿Listo? El odds ratio. Vamos a ver esas dos cosas. ¿Sí está claro? ¿Está allí? ¿O no? ¿O quieren que repita algo? Sí, ok. ¿Los demás? Claro, vale, súper. Entonces, bueno, eh, ahora la otra cuestión es, sí, muy bonito todo el cuento. Tenemos unos betas, ¿cierto? Pero nuevamente, otra vez, ¿cómo Dios santo yo los estimo? ¿Cómo yo llego a los betas? Que por regresión lineal simple hacíamos los que los mínimos cuadrados ordinarios y derivábamos y llegábamos, igualábamos a cero y luego todos contentos. Aquí no se puede hacer ese cuento. Aquí lo que vamos a hacer es emplear un método que no sé si lo conozcan, estimación por máxima verosimilitud. Entonces, por términos, porque esta estimación por máxima verosimilitud no simplemente se la van a encontrar acá, sino se la van a encontrar para otros modelos. Entonces, ¿qué es lo que dice prácticamente esta palabra verosimilitud? Bueno, entonces, lo que hace referencia a verosimilitud es qué tan creíble debe ser algo, ¿cierto? O sea, en otras palabras, qué tan apropiados deben ser nuestros parámetros, cuáles parámetros, nuestros betas, ¿cierto? Para que se ajusten a estos datos que nosotros tenemos. O sea, qué tan verosímiles, qué tan creíbles deben ser estos betas para que me entiendan los datos y me puedan predecir o entender muy bien esa relación X y Y. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace referencia a la verosimilitud, que yo voy a encontrar la máxima, eh, sí, como la máxima verosimilitud de estos parámetros para que se ajusten muy bien a los datos que yo estoy observando. Porque aquí nuevamente, como en regresión lineal simple y múltiple, cuando lo hacíamos,
que seamos aquí yo puedo meter cualquier valor, ¿cierto? Aquí va a ir un cualquier valor, va a ir cualquier valor, pero ese va a ser realmente el ajuste que yo voy a tener de mi relación X y Y a los datos. Entonces, puede ser eso cualquier verosimilitud, pero entonces lo que nos vamos a encargar es encontrar la máxima verosimilitud. O sea, que estos parámetros que yo tengo acá se ajusten muy bien a los datos que estoy observando, a los X y a los Y, para que yo pueda entender esa relación precisamente que quiero entender y evaluar y pues interpretar. Eh, entonces, para la máxima verosimilitud, la estimación por máxima verosimilitud, lo que vamos a necesitar es de dos cosas. Uno, los datos y una forma de una distribución cualquiera, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Pues porque yo voy a tener unos datos y creo que sigue una distribución, por ejemplo, normal. Entonces, pues yo lo que hago es ajustar esos datos a unos parámetros de esa distribución. Entonces, yo voy a tener unos datos y a este mío le voy a poner 10 y a esta varianza le voy a poner 5. Pero entonces, ¿son reales estos parámetros o yo cómo llego a los parámetros? Entonces, en regresión lineal simple lo hacíamos por mínimos cuadrados ordinarios y lográbamos identificar estos parámetros. Máxima verosimilitud, entonces vamos a tener distribuciones que no pueden ser simplemente normal, sino por ejemplo la de hoy, Bernoulli. Entonces, ¿cómo llegamos a los parámetros que me definen esos datos? ¿Listo? Bueno, entonces para eso me voy a ir al ejemplo que me gusta más. A ver, ¿cuál ejemplo es más bonito? Este. A ver. Entonces, fíjense. Aquí, ¿qué quiero mostrar? Aquí lo que les estoy diciendo es, estos son observaciones, ¿listo? Entonces aquí cada persona me representa en esta escala de aquí abajo un valor. Aquí, por ejemplo, 8, 9, 14, 15 y aquí 20, ¿listo? Entonces cada de estas señoritas me representan un valor numérico. Entonces yo con la regresión lineal o con lo que sea, bueno, metámonos de una vez con máxima verosimilitud, yo lo que intento es que voy a tener mis datos y voy a tener una forma funcional de una distribución y voy a intentar ajustar los parámetros a estos datos, o sea, que se ajusten. Entonces ahí la pregunta es, ¿será que esta distribución que acabo de poner encima me describen los datos? ¿Cómo así que me describen los datos? O sea, ¿será que la medida que yo estoy trazando acá es la medida que representa estos datos? Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que la media es 9, pero ¿en verdad sería esa la media de esos datos? Pues yo creería que no, ¿cierto? Y la dispersión, pues tampoco. Que bueno, no sé, digamos la medida debería estar por acá y la dispersión debería tener pues un rango dependiendo de esa media. Entonces, bueno, ahí nos dicen no, esa como que no está muy bien ajustada, porque pues la media, esta media que yo estoy suponiendo que estoy trazando acá, no me está representando la media de estos valores. Entonces lo que voy a hacer, bueno, entonces en otras palabras, la verosimilitud de observar todos estos datos es baja. O sea, no son muy creíbles estos parámetros que yo estoy definiendo para estos valores que yo estoy observando. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar o ajustar la distribución, moverla prácticamente, moverla. ¿Y qué es cómo la muevo? Pues moviendo los parámetros. Entonces aquí si yo estoy diciendo que el parámetro mu es 9, pues aquí estoy diciendo que el mu es, no sé, 12, por ejemplo. Entonces, estos valores sí pueden estar más acorde a los valores que yo estoy viendo de mis datos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pero con nuestro caso, con nuestra función logit. Vamos a ir como moviendo esa distribución hasta que nos ajustemos a los datos. ¿Y qué es lo que vamos moviendo? Los betas. Y ya les digo cómo se hace. Entonces aquí la verosimilitud de observar todos estos datos pues sí es más alta, ¿cierto? Porque nos estamos ajustando bastante a esos datos. Entonces, bueno, eso respecto a la verosimilitud, a que nuestros parámetros sean ajustados y reales a lo que estamos observando. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con la máxima verosimilitud? Nuevamente, aquí yo puedo decir, uy, no, pues esto está muy justo, pero nuevamente, ¿son los adecuados? ¿Son los parámetros adecuados? ¿Qué tal que yo dije 12? Pero en verdad el parámetro es 12.001. Entonces, tengo que
buscar un método que me encuentre finalmente el 12.001. Para eso, entonces, pues la máxima verosimilitud. ¿En qué consiste? Pues eh, simplemente en tener la función de verosimilitud, que ya les voy a mencionar, no detallar tampoco tanto, pero sí les voy a comentar de dónde sale la función de verosimilitud, sobre todo para este caso. Y vamos a ver eh, esa verosimilitud evaluada en diferentes distribuciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la distribución inicial que les había mostrado. Entonces, tengo que sacar como un valor numérico que me diga, bueno, ¿cómo es la verosimilitud de esta distribución en estos datos que yo estoy observando? Entonces, pues esa verosimilitud tiene este valor. ¿Listo? Otra. Entonces yo tracé esta, por ejemplo. Entonces por aquí otra distribución. Entonces esta distribución en estos datos tienen esta verosimilitud. Otra distribución. Entonces pues esta va a tener este valor, otra distribución va a tener otro valor de verosimilitud y una última va a tener otro valor de verosimilitud. Entonces ya como su nombre lo dice, yo voy a buscar dentro de estas distribuciones con diferentes parámetros, voy a buscar la que tenga la máxima verosimilitud. Entonces, pues allí voy a hacer el viejo truco de, tengo esta función, entonces lo que voy a hacer es trazar la tangente, ¿cierto? Y buscar esta función y evaluarla en cero. Entonces, para eso, existe un método que se conoce, espérenme, yo dónde les pongo ya. Existe un método que se conoce como Newton-Raphson, hay muchos. No sé si ya conozcan algo de esto. Entonces yo tengo esta función y lo que voy a hacer es evaluarla. Entonces lo que voy a ir haciendo es modificando los parámetros y evaluando la verosimilitud. Entonces lo que voy haciendo es desplazándome hacia donde tenga la mayor verosimilitud, ¿cierto? Entonces evalúo en este punto, por ejemplo, la verosimilitud, evalúo en uno continuo, en uno siguiente y evalúo si ese punto es mayor al anterior. Si sí, entonces pues sigo avanzando hasta que llegue al punto donde encuentre la máxima verosimilitud. Y si ya comienzo a bajar, entonces me quedo donde estaba antes. Esto, digamos, es como evaluación punto a punto, los parámetros con una velocidad de aprendizaje en el método de Newton-Raphson. Eh, y pues la idea entonces es encontrar este punto que me va a indicar, vea, los parámetros para encontrar la máxima verosimilitud son estos. ¿Cuáles? Pues que mu vale, no sé, 12.001 y sigma cuadrado vale 6,2. ¿Listo? Entonces eso es lo que me va a hacer la máxima verosimilitud. Y el método Newton-Raphson entonces me lo va a encontrar más bonito. En nuestro caso, pues vamos a hacer lo mismo. Pero entonces vamos a tener unos datos, vamos a encontrar la máxima verosimilitud, pero no vamos a usar pues obviamente una distribución normal ni una función normal acumulada. Sí, Paul. Ahí el lío entonces que va a seguir va a tener picos. Entonces, la intención es encontrar como un máximo local por lo menos. Entonces, en nuestro caso, vamos a tener acá no una función normal como la puse aquí como el ejemplo, sino que vamos a tener una distribución lógica, tal cual como esta función acumulada que estamos viendo acá. ¿Listo? Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a tener nuestros datos y vamos a ir ajustando nuestra función, modificando los parámetros beta 1 y beta 0 para encontrar, ajustarnos a estos datos. ¿Listo? Y pues con eso vamos a ir identificando eh, nuestra máxima verosimilitud, nuestra verosimilitud máxima. Entonces uno se dice, bueno, aquí chévere, pero por favor desenrédanos la función de verosimilitud. La función de verosimilitud normalmente se las derivaba y todo, pero me di cuenta que se enredaban bastante, entonces prefiero comentarles que lo que uno hace para encontrar esta función de verosimilitud es representar la función de probabilidad conjunta para cada uno de las observaciones que yo tengo. O sea, en conjunto está todas estas observaciones. Entonces, ¿cómo hacer la probabilidad conjunta de, eh, sí, como el comportamiento simultáneo de todas mis observaciones?
Para eso, entonces, pues voy a tener esta hermosa ecuación que me conglomera, digamos, cada una de las funciones, sí, las funciones de probabilidad individuales de mis observaciones. Con eso, pues voy a tener, esto lo abro, juego con logaritmos. ¿Por qué? Porque fíjense que mi pi yo lo había definido como e a la beta por x en función matricial más 1 sobre e a la beta por x, ¿cierto? Entonces, esto lo abro y juego con los logaritmos para que los betas me queden aquí abajo, ¿listo? Ah, bueno, de hecho aquí no me quedó. Y con eso voy a tener la función de verosimilitud de mi problema de regresión logística. Así es, digamos, como esta es la función que yo voy a comenzar a evaluar en todos estos puntos para encontrar la máxima. ¿Listo? Entonces, bueno, de acuerdo a eso, pues ya aquí hay un salto mágico, pero en verdad es lo que pasa. Entonces encontramos la función de verosimilitud, la evaluamos y donde encuentre que esta función es máxima, ¿cierto? Entonces voy a definir esos parámetros como los parámetros estimados. Entonces, digamos, en este caso sería esta función. Y ya con eso, entonces ahora sí le puedo poner los gorritos a mis parámetros. Fíjense que ya no hablamos de beta, sino de parámetros de estimadores. Beta 0, beta 1, que otra vez beta 0, y pi ya no va a ser pi, sino va a ser pi gorro. O sea, una probabilidad estimada. Porque no tenemos certeza de que eso en verdad está ocurriendo. Pues bueno, lo que ustedes ya saben. Sino pues que lo estamos estimando a partir de una muestra. ¿De qué muestra? Aquí de lo que nos dieron las señoritas. Entonces, bueno, tenemos esa función de regresión logit, ¿cierto? Fíjense que la probabilidad queda definida por esta relación. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, bueno, a ver, nos devolvemos al banco. Entonces, el banco definió la función 1, presto dinero. Entonces, presto el dinero. 0, no presto dinero, porque es muy riesgoso el individuo este, ¿cierto? Y aparte hay una variable X que es, por ejemplo, si, a ver, ¿qué podría ser? Si los ingresos, ¿cierto? Entonces yo puedo emplear X1, dependiendo de los ingresos, puedo determinar cómo va a ser en promedio la probabilidad perdón, la probabilidad de si le presto a un grupo de individuos, a una población en específico, o no. Entonces, fíjense, prácticamente es lo que veníamos haciendo, pero ahorita en esta función un poco más compleja, que de hecho ya no es tan compleja porque sabemos que es la función logic, que es una función que sigue esta forma de S y pues y que es más útil para nosotros, dado que no es tan rígida como la que les mostré ahorita y es asintótica entre 0 y yo. ¿Listo? Entonces, bueno, ya no es tan no familiar para nosotros. Entonces, fíjense, podemos usar X1 para conocer cómo va a ser la probabilidad. Entonces, por ejemplo, si decimos que X1 toma el valor de $10,000 anual, entonces la probabilidad estimada para los que ganan este dinero, tienen estos ingresos, la probabilidad de que se les preste dinero o de que pertenezcan a la categoría 1 va a ser, no sé, de 0,85, por ejemplo. Entonces, pues es alta, ¿cierto? Fíjense que no estoy diciendo 1 o 0. No, estoy hablando de probabilidades y eso pues es un poco más interesante. Porque entonces le estoy dando cierto criterio pues de eso mismo, de probabilidad, de que pueda pertenecer o no a una clase. Eso es, digamos, la primera utilidad que le podemos encontrar a este modelo. Me dan una X, tengo mi función de regresión lineal y puedo predecir o entender cómo va a ser la probabilidad en un individuo o en un grupo poblacional y sacar pues en promedio cuál sería esa probabilidad. ¿Listo? Esa es la primera utilidad. La segunda utilidad viene con la interpretación de los betas, nuevamente. Fíjense que yo les digo, interpretenme estos betas. No, hasta yo me pierdo. O sea, o sea, esto aquí arriba, esto aquí abajo, ¿cómo interpreto? ¿Cierto?
Entonces, esto lo tengo que llevar a una forma más amena. Y la forma más amena, pues es la que tenemos aquí abajo. Entonces, nuevamente, aplicamos logaritmos naturales y vamos a encontrar que esa transformación logit, que ahora, fíjense, le ponemos el cosito acá, va a ser logaritmo de la probabilidad de pertenecer a esa clase sobre la probabilidad de no pertenecer a esa clase. No digo más de ahí. O sea, hoy no quiero pasar más de ahí, porque esto ya tiene una interpretación un poco más interesante. Entonces, fíjense, aplico la transformación logit, ¿cierto? Y voy a tener que va a ser el logaritmo de la probabilidad de pertenecer a una clase sobre la probabilidad de no pertenecer a esa clase. Entonces, bueno, eso es eso. Y a esto lo llamamos, bueno, a lo que está aquí adentro lo vamos a llamar odds. ¿Listo? Odds. Eso tiene una traducción en español, pero es rarísima, es como momio, una vaina así, creo. Entonces, pues como es fea, la vamos a seguir llamando odds. Y bueno, y al aplicar esta, esta transformación, pues nuevamente, fijémonos que me queda un beta que para nosotros es mucho más familiar interpretar. O sea, digamos, no nos confundamos con esto por ahora, pero este beta es mucho más familiar para nosotros, porque es tal cual como lo veníamos interpretando, que es también lo que les acabo de decir. Cambio una unidad de X y esta cosa rara de acá va a cambiar beta unidades. ¿Listo? Beta 1 unidades. Sigue siendo de cierta manera así, pero entonces la otra ocasión vamos a ver cuál es el misterio atrás de este beta 1 que corresponde a, al odds ratio. Pero bueno, por ahora así vamos. ¿Listo? Y la otra utilidad, entonces es una, probabilidades, dos, eh, dos, la interpretación, y tres, también vamos a poder predecir cómo va a ser los odds. ¿Listo? Este dejémoslo por ahí todavía en el tintero. O sea, cómo va a ser los odds, cómo vamos a interpretar el beta 1 y cómo vamos a poder también predecir una probabilidad. Entonces, bueno, ahí vamos. Tres utilidades ya para este modelo. Entonces, una idea, esto está muy bueno. Y para concluir, entonces, vamos a tener el ejemplo. ¿Listo? Entonces, el ejemplo corresponde a lo siguiente. Eh, ya para, ya para concluir la clase de hoy, de hecho, va a corresponder a lo siguiente. Entonces, el ejemplo corresponde a lo siguiente. Tenemos un efecto de la experiencia de programación, o sea, programación, no sé, R o Python, ahí dice Python, en la habilidad de completar una tarea compleja de programación. Entonces, es cuánto tiempo en meses, creo que este ejemplo viene en meses, con la habilidad de completar una tarea. Entonces, por ejemplo, de construir una inteligencia artificial. Eso es una tarea compleja, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer mi experiencia y cómo voy a relacionar eso a que yo pueda cumplir o no cumplir la tarea? ¿Listo? Entonces, esa es como la misión que hicieron en algún lado. Entonces, la variable de interés va a estar definida como Y1 si la tarea se completa satisfactoriamente, o sea, logré la inteligencia artificial, o 0 si, no, si la tarea no es completa, no es completada satisfactoriamente. O sea, no pasó el test de Turing. Turing, ¿cierto? Entonces, lo siento. Entonces, bueno, aquí es súper sencillo. De hecho, vamos a tener, estos son nuestros datos tabulados. Primero miremos esto. Vamos a tener los individuos aquí en este lado. Esto no borra, ya. Vamos a tener los individuos acá. Vamos a tener los individuos acá. ¿Listo? Los individuos acá. Y cada individuo va a tener pues una variable de meses de experiencia. Va a tener si completó o no la tarea. Y bueno, esto ya lo miramos. Entonces, fíjense, para la persona 1 tiene 14 meses de experiencia y no logró concretar la tarea. Esperen un segundito.
y no logró completar la tarea. La persona 23 tuvo 28 meses de experiencia y logró realizar la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues hicimos, también lo vamos a ver, cogimos R y generamos la función de regresión lineal logística. Entonces, prácticamente lo que R nos va a decir es, vea, bueno, aquí vamos a tener el coeficiente beta 0 y beta 1, ¿cierto? Beta 0 y beta 1 con sus valores. Pero entonces, nuevamente, esto lo vamos a detallar un poco más en la siguiente clase, que cómo es la interpretación de estos dos señores. Y lo mismo, un error estándar que también se le puede medir, dado que pues, es un parámetro con incertidumbre. Y adicionalmente, fíjense, con esta función que acabamos de estimar, podemos determinar cuál va a ser la probabilidad de que cumpla o no la tarea. Entonces, por ejemplo, hay uno de 0.3, punto 0.3, punto 385, punto 835, punto 10, punto ta, 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 ta. ¿Listo? Entonces, lo que podemos hacer es graficar nuestra tabla, sí, prácticamente la probabilidad versus el X. ¿Listo? Y ver cómo es ese comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que vemos es que efectivamente sigue esa forma de S, ¿cierto? Sigue la forma de S, es asintótica entre 0 y 1, ¿cierto? Fíjense, aquí estamos entre 0 y 1. Y ya, y ya. Y entonces hay algo aquí que me gusta siempre detallar. Es lo siguiente. Fíjense que aquí yo estas observaciones pues tienen pocos meses de experiencia. Aquí abajo son los meses de experiencia. Estos individuos tienen pocos meses de experiencia. Entonces uno que dice, pues lógicamente, intuitivamente uno dice que si uno tiene pocos meses de experiencia, pues es muy difícil que la verdad logre hacer la inteligencia artificial, ¿cierto? La verdad, porque pues, si uno no tiene mucha experiencia, pues se va a quedar ahí en el primer error que le salga en R. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay unos individuos que tienen mucha experiencia. Fíjense que hay unos que tienen 30, digamos que hubiera una persona de 50 meses de experiencia, pero ¿qué es lo que pasa? Ese individuo tiene una probabilidad de completar la tarea muy baja. Entonces, esos son casos excepcionales que toca tener en cuenta, por ejemplo, que lo que nos quiere decir es que a pesar de que hayan muchos meses de experiencia, esa persona no logró hacer la inteligencia artificial. Entonces uno entra a evaluar, bueno, ¿y por qué? Pues porque omití una variable. ¿Cuál variable? Por ejemplo, que si esa persona trabaja en la parte administrativa o en la parte ingenieril, ¿cierto? Entonces, una persona que trabaja en la parte administrativa, pues no va a tener la misma experiencia, así lleve 30 años en la empresa para construir una inteligencia artificial, que una persona pues que sí lleva también mucho rato, entonces iba a poder lograr hacer eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estas cosas es que estamos omitiendo variables. Y bueno, y eso también, pues, tocaría incluirlo dentro de nuestro modelo. Por ahorita, entonces, nos quedamos simplemente con los meses de experiencia, pero entonces lo que puede llegar a ocurrir, que son estos puntos raros de aquí abajo. Aquí arriba pasa lo mismo, fíjense. Estamos diciendo que hay pocos meses de experiencia, pero hay unos individuos que sí lograron hacer la inteligencia artificial. O sea, pocos meses de experiencia, pero que sí lograron hacer la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que quizás estos individuos no tengan mucha experiencia en la empresa, pero llevan desde los 10 años programando. Entonces, pues, eh, o no sé, o son autodidactas o hacen cosas, entonces pues tienen mucha habilidad y pues apenas llevan 3 meses y ya pueden lograr hacer las actividades que hacen otros ingenieros en mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, estas cositas son datos que toca tener en cuenta y variables que toca entonces pensar si toca incluir una variable adicional que nos discrimine estos individuos y nuestro modelo quede mucho mejor ajustado. Entonces, bueno, eso. Y por último, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues que esta estimación va a corresponder a la función logit que les había mostrado.
Entonces, fíjense, la función logit que les había mostrado era pi igual a e a la beta 0 más beta 1 x1 sobre 1 más e a la beta 0 más beta 1 x1. ¿Esos valores de dónde salen? Pues de los que estimé. ¿Cómo? Con la máxima verosimilitud. Entonces, fíjense, va a tener este valor como el beta 0, beta 1, beta 0 y beta 1. Y lo que se me puede preguntar en un parcial, por ejemplo, es, bueno, con 14 meses de experiencia, ¿cuál será la probabilidad estimada de completar la tarea satisfactoriamente? Entonces, bueno, no sé si lo quieran hacer, pero entonces uno cómo solucionaría esto con 14 meses de experiencia. Entonces, uno lo que hace es que primero se fijan las unidades que nos están dando nuestra X. Entonces, son en meses. Entonces, bueno, no hay lío. Entonces, es 14 meses, reemplazarlo en esta X y reemplazarlo en esta X, tal cual como lo hemos venido haciendo en nuestra regresión simple y múltiple. Calcular todo esto y nos va a dar un valor que va a estar entre 0 y 1. Con eso, entonces vamos a poder decir que no lo calculé porque creo que lo borré. Sí lo borré. Entonces, con eso vamos a poder calcular la probabilidad de que ese individuo con 14 meses, de hecho creo que es bajita, si era como 0,40 y algo, con 14 meses pues va a tener una probabilidad de tanto de que complete o no la tarea compleja, o sea, que haga la inteligencia artificial. ¿Listo? Esa es la primera utilidad que le vamos a dar a nuestro modelo. En R, de hecho podríamos mirarlo, a ver si nos funciona. En R podemos hacer cosas como, por ejemplo, cargar nuestros datos de siempre, los que son de los beisbolistas, ¿cierto? Y buscar aquí una variable continua, que podría ser nuestra, o bueno, discretizarla. Entonces, por ejemplo, datos.variable discreta. Creemos. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, no sé cuál, salario. Entonces, miremos salario. Entonces, vamos a tener aquí datos, salario, ¿cierto? Entonces, podemos decirle, para poner un punto de corte, entonces, por ejemplo, a ver, summary. Entonces, por ejemplo, la mediana está en 4.25. Entonces, decimos lo siguiente. Si datos, salario, perdón, salario es menor a 4.25, entonces 1. O bueno, 0. De lo contrario, 1. ¿Listo? Entonces vamos a tener una nueva variable que va a ser de ceros y unos, pero entonces le vamos a poner que as factor. De ceros y unos. Uy, ¿qué pasó ahí? De ceros y unos. Entonces, nuestra variable va a ser de dos categorías, 0 y 1. ¿Listo? Que porque así, pues, no sé, es un ejemplito. O sea, como diciendo, los que tienen salario mayor a 425, entonces, pues, van a pertenecer a la categoría de grandes estrellas. Los que no, pues, no van a ser grandes estrellas, ¿sí? No van a ser categorizados de esa manera. Entonces, fíjense, estoy hablando siempre en razón de la categoría 1. Luego, ¿qué hago? Tomar la diapositiva y genero un modelo de regresión lineal. Entonces, para eso voy a necesitar esta función que se llama GLM. Entonces, bueno, hace lo mismo. Model, GLM. Vamos a poner esta nueva variable que fue la que creé, la variable discreta, ¿cierto? Vamos a ponerle
no sé, otra variable que está aquí, que uno diga como, oh, qué chévere. Como el número de home runs, ¿cierto? Entonces aquí uno pone esto, pone data igual a datos y toca poner esto, la familia a la que vamos a trabajar. Entonces, familia, ¿por qué? Porque esta función funciona para otros tipos de distribuciones. Entonces toca especificarle efectivamente que vamos a trabajar con una variable de respuesta binomial que está acá. Y bueno, esto no me acuerdo que tocaba ponerlo. Link logit. Y ya, y no más. Entonces, bueno, y tenemos el model y tenemos lo de siempre. Summary, chan y charán. Entonces ustedes dirán, uy, esto está muy similar a lo que nosotros ya hemos trabajado con la regresión lineal simple. Exacto, fíjense. La fórmula que llamé, aquí no hablamos de residuales como lo hemos trabajado, sino un deviance. Los coeficientes, entonces la interpretación que le damos a la otra clase, pero entonces fíjense que la salida es muy análoga. Aquí no hay una T, sino una Z, que también esto lo vamos a ver ya en la última clase, que va entonces a corresponder a lo que estimamos, ¿cierto? Del beta 0, el beta 1, los errores estándar y una prueba individual para cada uno de estos betas. Entonces sigue el mismo código de significancias de R. Entonces estos tres asteriscos, ¿dónde están? Acá, entonces pues puedo rechazar con un alfa del 0.001. Y entonces pues son significativos esos betas, esos dos betas. Y otras pruebas que también vamos a ver, que fíjense que esto ya tampoco sale que un R cuadrado, que la T, que la F, todo ese cuento, no, aquí ya aparece lo que es, bueno, aparece la IC, no recordaba, aparece la IC, porque acuérdense, con el AIC lo calculamos a través de la función de verosimilitud. Entonces, como eso se está estimando con la función de verosimilitud, pues por defecto podemos calcular una IC tranquilamente. Esto es para entonces determinar si nuestro modelo es significativo o no. También lo vamos a ver en su momento. Y lo último, entonces, no sé si me funciona y no sé si está por acá también. No. A ver si funciona. Predict. Entonces, ¿cómo es que era esto? Modelo. Y le poníamos un new data. Así. Data frame con los nombres específicos. Entonces, HMRun HMRun igual a, no sé, entonces estamos, si nos fijamos, estamos relacionando el número de home runs versus si es un, ¿cómo se llama eso? Beisbolista de que tiene alto salario. ¿Listo? Entonces vamos a ver que si yo tengo, el máximo es 40. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un beisbolista que hizo 37 en temporada, entonces, no sé si funcione. Sí. Uy, no me funcionó. Ah, espérame. Eh, type pro. Ah, creo que es response, si no estoy mal. Ahí está. Entonces, este 1.66, no sé qué es. Eh, creo que es el logit, el logaritmo de pi sobre pi, 1 sobre 1 menos pi, creo que ese es el logit. Y aquí entonces toca ponerle, bueno, predict, modelo, la nueva data, ¿cierto? Acuérdense que toca ponerle el nombre tal cual de la variable que yo estoy usando acá y el valor que quiero usar para predecir, 37. Entonces, ¿qué es lo que, cuál es la probabilidad de que ese beisbolista pertenezca a la categoría 1? Y aquí voy a poner response, type response, que hace referencia, entonces que me va a salir la probabilidad, no me va a salir el logaritmo del odds ratio, del odds, perdón, el logaritmo de odds, que eso lo vamos a ver otra vez. Y entonces me va a salir que si tuvo 37,
¿cierto? Pues va a tener una probabilidad de 0,84 de tener un salario mayor a 4,25. Entonces, fíjense que esta tiene lógica, ¿cierto? Porque estamos diciendo que todos los que son menores a 4,25 pues van a tener una probabilidad de cero, ¿cierto? Van a estar clasificados como cero. En cambio, si tienen uno de uno, entonces pues van a tener una probabilidad, si va a tener un salario mayor a esto, pues va a tener una probabilidad de uno. Y sí, sí, bueno, entonces es de esa manera encontramos, podemos predecir, por ejemplo, un grupo de individuos que tienen de 37 home run, pues va a tener una probabilidad de 0,84 de tener un salario mayor al 425. Digamos, eso podría ser la interpretación como tal. Entonces, fíjense, hicimos todo lo que ya sabemos. Ahora lo que nos hace falta es dos cositas. Uno, interpretar estos betas. Dos, interpretar si el modelo es significativo o no. ¿Listo? Y ya, entonces, bueno, eso por hoy. No sé si tengan alguna pregunta.